El Antiguo Testamento es un libro lleno de relatos, leyes, poemas y profecías que han sido superimportantes para millones de personas a lo largo de la historia. Es la primera parte de la Biblia cristiana y el texto sagrado completo del judaísmo, conocido por ellos como el Tanaj. Para empezar, el Antiguo Testamento no es un libro solo, sino una colección de varios libros. Exactamente, son 39 libros para los protestantes, 46 para los católicos y aún más para las tradiciones ortodoxas. Estos libros están divididos en varias secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, y los libros proféticos. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es como el prólogo de la historia. Aquí se cuenta cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, cómo Adán y Eva fueron los primeros en probar el fruto prohibido y cómo eso les costó el paraíso. También está la historia de Noé y su arca, la Torre de Babel, y cómo Dios eligió a Abraham para ser el padre de una gran nación. Luego viene la historia de Moisés, que libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les da las tablas de la ley en el monte Sinaí y los guía por el desierto hacia la tierra prometida. Después del Pentateuco, vienen los libros históricos, que son como las crónicas de las batallas, los reyes y los héroes de Israel. Aquí se narra cómo los israelitas conquistaron Canaán, cómo se establecieron las 12 tribus, y cómo eventualmente eligieron a reyes como Saúl, David y Salomón para que los gobernaran. David es especialmente importante porque se dice que de su linaje vendría el Mesías. También se cuenta cómo el reino se dividió en 2, Israel al norte y Judá al sur, después de Salomón, y cómo ambos reinos cayeron en manos de imperios extranjeros, lo que llevó al exilio del pueblo judío. Luego están los libros poéticos y sapienciales, que son como las canciones y los refranes de la época. El más famoso es el libro de los Salmos, que son poemas y canciones que se usaban en el culto. También está el libro de Job, que trata sobre el sufrimiento y la justicia divina, Proverbios, lleno de consejos prácticos para la vida, Eclesiastés, que reflexiona sobre el sentido de la vida, y el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor que a veces se interpreta como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo. Finalmente, están los libros proféticos, que son como los discursos de los activistas de la época. Los profetas eran personas que decían hablar en nombre de Dios, advirtiendo a la gente cuando se desviaban del camino correcto y anunciando lo que iba a pasar si no cambiaban sus maneras. Algunos de los profetas más conocidos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sus mensajes a menudo incluían críticas a la injusticia social, llamados al arrepentimiento y visiones del futuro, incluyendo la llegada de un Mesías que traería paz y justicia. El Antiguo Testamento es, en resumen, la historia de la relación entre Dios y la humanidad, con un enfoque especial en el pueblo de Israel. Es una mezcla de historia, ley, poesía y profecía que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para los creyentes, es la palabra de Dios y una guía para la vida. Para los estudiosos, es un documento histórico y literario fascinante que ofrece una ventana a las creencias, las culturas y las sociedades del mundo antiguo. Es importante mencionar que el Antiguo Testamento no se lee igual en todas las tradiciones cristianas. Los católicos y los ortodoxos incluyen algunos libros que los protestantes no consideran canónicos, llamados deuterocanónicos. Además, la interpretación de estos textos varía mucho. Algunos los toman de manera literal, mientras que otros los ven como textos simbólicos o alegóricos. En cualquier caso, el Antiguo Testamento ha tenido un impacto enorme en la cultura occidental. Sus historias y personajes han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Conceptos como los 10 mandamientos, el amor al prójimo, y la idea de un pacto entre Dios y la humanidad han influido en las leyes y los valores morales de muchas sociedades. Es un texto complejo, rico y a veces controvertido, pero indudablemente central para entender una gran parte de la historia humana y de las creencias que aún hoy mueven a millones de personas. Historias icónicas del Antiguo Testamento. Estas historias no solo son fundamentales para entender la tradición judeocristiana, sino que también han dejado una huella profunda en la cultura, el arte y la literatura occidental. Aquí te cuento algunas de las más destacadas. La creación del mundo, Génesis 1:2. Esta es la historia de cómo todo comenzó.
Según el libro del Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Primero hizo la luz, luego separó las aguas para crear el cielo, después formó la tierra y los mares, y luego llenó la tierra de plantas, animales y finalmente creó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron los primeros humanos, colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde podían comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta historia no solo explica los orígenes del mundo, sino que también introduce temas como la relación entre Dios y la humanidad, y el concepto del pecado. La caída del hombre, Génesis 3. Aquí es donde las cosas se complican. Adán y Eva, tentados por una serpiente, comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Como resultado, son expulsados del Edén y condenados a una vida de trabajo duro, dolor y muerte. Esta historia es crucial porque introduce el concepto del pecado original y la necesidad de redención, temas que serán centrales en la teología cristiana. Noé y el diluvio, Génesis 6:9. Dios, disgustado con la maldad de la humanidad, decide limpiar la tierra con un gran diluvio. Pero Noé, un hombre justo, recibe instrucciones de construir un arca enorme para salvar a su familia y a parejas de todos los animales. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, el agua cubre toda la tierra, pero el arca flota a salvo. Cuando las aguas retroceden, Noé y su familia repueblan la tierra. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris se convierte en la señal de este pacto. Esta historia habla de la justicia divina, pero también de la misericordia y la promesa de un nuevo comienzo. La Torre de Babel, Génesis 11. En esta historia, la humanidad, que hablaba un solo idioma, decide construir una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre. Dios, viendo su arrogancia, confunde sus lenguas para que no puedan entenderse y los dispersa por toda la tierra. Esta historia explica la diversidad de lenguas y culturas, y también sirve como una advertencia contra la soberbia humana. Abraham y el pacto, Génesis 12:25. Abraham es una figura clave en el Antiguo Testamento. Dios le promete que será el padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa Sara son ancianos y no tienen hijos. Abraham confía en Dios, y aunque enfrenta muchas pruebas, como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su fe es recompensada. Dios establece un pacto con Abraham, prometiendo que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Esta historia es fundamental porque establece la idea de un pacto entre Dios y su pueblo, y Abraham es visto como el padre de las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Moisés y el Éxodo, Éxodo 1:15. Moisés es otro personaje central. Nace en un tiempo en que los israelitas son esclavos en Egipto, y el faraón ordena matar a todos los bebés varones hebreos. Moisés es salvado y criado en la corte del faraón, pero luego huye después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Dios se le aparece en una zarza ardiente y le encarga liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón y una serie de plagas enviadas por Dios, Moisés logra que el faraón deje ir a los israelitas. La historia culmina con el cruce del Mar Rojo, donde las aguas se separan para que los israelitas escapen, y luego se cierran sobre el ejército egipcio que los persigue. Esta historia es un poderoso símbolo de liberación y de la fidelidad de Dios a su pueblo. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Después de salir de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Estos mandamientos son las reglas básicas para vivir en una relación correcta con Dios y con los demás, y son fundamentales para la ética judeocristiana. Incluyen cosas como no matar, no robar, honrar a los padres y no tener otros dioses. David y Goliat, primer libro de Samuel 17. Esta es una de las historias más famosas de valentía y fe. David, un joven pastor, se enfrenta al gigante filisteo Goliat, con solo una honda y unas piedras. Contra todo pronóstico, David derriba a Goliat y lo mata, convirtiéndose en un héroe nacional. Esta historia no solo muestra el poder de la fe en Dios, sino que también establece a David como una figura clave en la historia de Israel, que eventualmente se convierte en rey. El rey Salomón y su sabiduría,
Primer libro de Reyes 3. Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría. En una historia famosa, dos mujeres llegan ante él, cada una reclamando ser la madre de un bebé. Salomón sugiere cortar al bebé en dos y darle la mitad a cada una. La verdadera madre inmediatamente ofrece renunciar al niño para salvarlo, revelando así su identidad. Salomón es también conocido por construir el Templo de Jerusalén, un lugar central de culto para los israelitas. Jonás y el gran pez, Jonás 1:4. Jonás es un profeta que intenta huir de la misión que Dios le ha encomendado, predicar a la ciudad de Nínive. Durante su huida, es tragado por un gran pez, a menudo llamado ballena, y pasa 3 días en su vientre, antes de ser vomitado en tierra. Jonás finalmente cumple su misión, y los ninivitas se arrepienten, lo que lleva a Dios a perdonarlos. Esta historia es un recordatorio de que no se puede escapar de la voluntad de Dios, y también habla de la misericordia divina. Estas son solo algunas de las historias icónicas del Antiguo Testamento, pero hay muchas más que han dejado una marca indeleble en la cultura y la religión. Cada una de estas narraciones no solo cuenta eventos específicos, sino que también transmite lecciones morales, espirituales y teológicas que han resonado a lo largo de los siglos. Desde la creación del mundo hasta las aventuras de los profetas, el Antiguo Testamento es una colección rica y diversa, que sigue siendo relevante y fascinante para millones de personas en todo el mundo. La sabiduría de Salomón aplicada a la vida moderna. Salomón es conocido por su sabiduría, y muchas de sus enseñanzas se encuentran en los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La sabiduría de Salomón no es solo conocimiento intelectual, sino un entendimiento profundo de cómo vivir una vida plena y significativa. En Proverbios, Salomón ofrece consejos prácticos sobre cómo tomar decisiones sabias, cómo manejar las relaciones y cómo vivir de manera virtuosa. Por ejemplo, enfatiza la importancia de la honestidad, la diligencia y el autocontrol. También advierte contra los peligros de la pereza, la ira y la avaricia. Estas enseñanzas son increíblemente relevantes hoy en día, ya que nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida moderna. Eclesiastés, por otro lado, ofrece una reflexión más filosófica sobre el sentido de la vida. Salomón explora temas como la fugacidad de la vida, la búsqueda de placer y la inevitabilidad de la muerte. Llega a la conclusión de que la verdadera sabiduría está en disfrutar de las bendiciones de la vida mientras se reconoce que todo es un regalo de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a mantener un equilibrio entre la ambición y la gratitud, y a encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida. En la vida moderna, la sabiduría de Salomón nos invita a buscar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, a valorar las relaciones sobre las posesiones materiales, y a vivir con integridad y propósito. Sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera sabiduría no está en acumular riquezas o logros, sino en vivir una vida que honre a Dios y beneficie a los demás. Profecías mesiánicas, anuncios de la llegada de un Salvador. Una de las enseñanzas más profundas del Antiguo Testamento es la idea de que Dios enviará un Salvador, o Mesías, para redimir a su pueblo. Estas profecías se encuentran dispersas en varios libros, especialmente en los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas. Isaías, por ejemplo, habla de un siervo sufriente que llevará las enfermedades y los pecados de su pueblo, Isaías 53. Este siervo será rechazado y maltratado, pero a través de su sufrimiento, traerá salvación y paz. Para los cristianos, estas profecías se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesús, quien es visto como el Mesías prometido. Otra profecía importante es la de Miqueas, quien predice que el Mesías nacerá en Belén, Miqueas 5:2. Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús en Belén. Además, Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo, un pacto escrito en sus corazones, Jeremías 31:34. Este nuevo pacto se interpreta como la llegada de Jesús, quien establece una nueva relación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio. En la vida moderna, estas profecías nos recuerdan que hay esperanza incluso en los tiempos más oscuros. La promesa de un Salvador nos da la seguridad de que Dios no nos ha abandonado, sino que tiene un plan para nuestra redención.
Estas enseñanzas nos animan a vivir con esperanza y a confiar en que aunque no siempre entendamos el plan de Dios, Él está trabajando para nuestro bien. El Antiguo Testamento está lleno de mensajes y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. La importancia de la fe y la confianza en Dios nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Las leyes de Moisés nos recuerdan la importancia de la justicia y la misericordia en nuestras relaciones y en la sociedad. La sabiduría de Salomón nos ofrece consejos prácticos para vivir una vida plena y significativa. Y las profecías mesiánicas nos dan la esperanza de un futuro mejor, donde el mal será vencido y la justicia y la paz prevalecerán. Estas enseñanzas no son solo para ser leídas y admiradas, sino para ser vividas y aplicadas en nuestro día a día. Nos desafían a ser mejores personas, a tratar a los demás con amor y respeto, y a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, el Antiguo Testamento nos ofrece una guía clara y un mensaje de esperanza que sigue resonando a través de los siglos. Impacto del Antiguo Testamento en la historia y la cultura. El Antiguo Testamento ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el arte y la música a lo largo de los siglos. Sus historias, personajes y temas han sido reinterpretados y recreados en innumerables obras, desde la Edad Media hasta la actualidad. En la literatura, el Antiguo Testamento ha influido en algunos de los escritores más importantes de la historia. Por ejemplo, John Milton se inspiró en el Génesis para escribir El Paraíso Perdido, un poema épico que explora la caída del hombre y la redención. Herman Melville, en Moby Dick, utiliza referencias bíblicas para profundizar en temas como la obsesión y la lucha contra el destino. Incluso en la literatura contemporánea, autores como Toni M. Morrison y Cormac McCarthy han incorporado temas y simbolismos del Antiguo Testamento en sus obras. En el arte, las historias del Antiguo Testamento han sido representadas en pinturas, esculturas y vidrieras en iglesias y catedrales de todo el mundo. Artistas como Miguel Ángel, Rembrandt y Caravaggio han creado obras maestras que ilustran escenas como la creación de Adán, el sacrificio de Isaac y el arca de Noé. Estas obras no solo son visualmente impresionantes, sino que también transmiten mensajes teológicos y morales que han resonado con los espectadores a lo largo de los siglos. En la música, el Antiguo Testamento ha inspirado algunas de las composiciones más importantes de la historia. George Friedrich Händel compuso El Mesías, un oratorio que incluye textos del Antiguo Testamento y que es especialmente conocido por su coro Aleluya. Leonard Bernstein, en su Sinfonía número 1, Jeremiah, utiliza textos del profeta Jeremías para explorar temas de fe y desesperación. Incluso en la música popular, artistas como Bob Dylan y Leonard Cohen han incorporado referencias bíblicas en sus letras. El Antiguo Testamento ha tenido un impacto profundo en la formación de la moral y la ley en muchas sociedades, especialmente en Occidente. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son un código moral que ha influido en las leyes y los valores éticos de numerosas culturas. Estos mandamientos, que incluyen principios como no matarás, no robarás y no darás falso testimonio, han sido fundamentales para el desarrollo de sistemas legales que buscan proteger los derechos y la dignidad de las personas. Además de los 10 mandamientos, las leyes del Antiguo Testamento también han influido en la justicia social. Estas ideas han sido incorporadas en movimientos sociales y políticas públicas que buscan reducir la pobreza y promover la justicia social. En la vida moderna, los principios morales y legales del Antiguo Testamento siguen siendo relevantes. Nos recuerdan la importancia de la honestidad, la justicia y la compasión en nuestras relaciones y en la sociedad. Aunque no todas las leyes del Antiguo Testamento son aplicables hoy en día, los principios subyacentes siguen siendo una guía valiosa para vivir una vida ética y responsable. Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están profundamente conectados, y juntos forman la base de la teología cristiana. El Antiguo Testamento establece el escenario para la llegada de Jesús, quien es visto como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Una de las conexiones más importantes entre ambos testamentos es la idea del pacto.
En el Antiguo Testamento, Dios establece varios pactos con su pueblo, como el pacto con Abraham, que promete que sus descendientes serán una gran nación, y el pacto con Moisés, que establece las leyes que guiarán al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús establece un nuevo pacto a través de su muerte y resurrección, que ofrece la salvación a todos los que creen en él. Además, el Antiguo Testamento proporciona un contexto importante para entender las enseñanzas de Jesús. Muchas de las parábolas y enseñanzas de Jesús están basadas en historias y principios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habla del amor al prójimo, está citando el Levítico. Cuando enseña sobre la importancia de la justicia y la misericordia, está reflejando los valores que se encuentran en los profetas y en las leyes de Moisés. Además, el Antiguo Testamento está profundamente conectado con el Nuevo Testamento, estableciendo el escenario para la llegada de Jesús y proporcionando un contexto importante para entender sus enseñanzas. Juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman la base de la teología cristiana y ofrecen un mensaje de esperanza y redención que ha resonado a lo largo de los siglos. El Antiguo Testamento no es solo un texto religioso antiguo, sino una fuente rica y diversa de sabiduría, inspiración y guía que sigue teniendo un impacto significativo en nuestra vida y en nuestra cultura. Nos desafía a vivir con fe, justicia y compasión, y nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y dificultades, hay un plan mayor y una esperanza que nos sostiene. Cada relato que encontramos en el Antiguo Testamento encierra un mensaje poderoso. Nos muestra la lucha del ser humano por comprender su relación con Dios, la justicia divina y el significado de la redención. La historia de Moisés nos recuerda la importancia de la libertad y la obediencia a Dios, mientras que los salmos nos invitan a la reflexión y la gratitud. Los profetas, con su voz de advertencia y esperanza, nos enseñan que la justicia y la misericordia son fundamentales en la vida de cualquier creyente. El Antiguo Testamento no solo es una parte de la historia religiosa, sino también un reflejo de la humanidad en sus diferentes etapas. Nos habla de guerras, de amor, de traiciones y de milagros, lo que lo convierte en un relato universal que sigue siendo vigente en la actualidad. Las lecciones que encierra pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana, guiándonos hacia la búsqueda del bien y la superación de los desafíos que enfrentamos. Al cerrar este video, quiero invitarte a seguir explorando este fascinante libro. Si alguna historia te ha llamado la atención, tómate el tiempo para leerla y reflexionar sobre su significado. La Biblia no es solo un texto antiguo, sino una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan respuestas sobre la vida, la fe y la esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Antiguo Testamento. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, es muy importante para nosotros y no te cuesta mucho. Comparte este contenido con quienes creas que pueden encontrar valor en él y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.